¿Con quién, entonces, compararán a Yahweh? ¿Por cuál regla establecida lo evaluarán a él? A una imagen hecha por un artesano, la cual un orfebre lámina con oro, para la cual él entonces funde cadenas de plata. Un hombre muy pobre para deparar una ofrenda escoge un pedazo de madera que no se pudra, entonces busca un hábil artesano para preparar una imagen que no se tambalee. Isaías 40, 18, 31. El Eterno ha dado poder y autoridad a la Iglesia para desalojar a Satanás y sus huestes de territorios ocupados por él. El poder divino delegado a la Iglesia es para poseer territorios donde el enemigo hasta hoy tenía establecidas sus fortalezas. Esta es una batalla contra principados de diversos niveles de influencia. La territorialidad demoníaca está definida con claridad en la palabra de Dios. El Antiguo Testamento y sus historias narradas asumen que los seres espirituales tienen dominio e anuencia muy marcada sobre las naciones del mundo. El Nuevo Testamento habla a través de Jesús y sus discípulos de cómo los principados y las potestades de las tinieblas establecen su relación y anuencia con los hombres, con los gobernantes y con las naciones. Las mismas costumbres de culturas antiguas muestran que los espíritus territoriales, llamados deidades o dioses por los paganos, eran y son parte aún de un territorio geográfico. Lamentablemente sobre esta área de enseñanza en la Iglesia hay mucho desconocimiento y mucho rechazo. Algunos ejemplos en el Antiguo Testamento: 1. La conquista por Israel de su territorio en los días de Moisés y posteriormente de Josué mostraba que los pueblos paganos adoraban dioses falsos. Los cananeos rendían culto a las criaturas, deidades, espíritus o poderes angélicos de diferentes clases. 2. El libro de Números, así como los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés, mencionan la práctica de la idolatría y el castigo que ésta merecía. En el capítulo se nota el celo de Yahweh para que Israel derribara, o tomara, los lugares altos, naturales o artificiales como montes o altares y templos. Era necesario derrotar a los hombres, pero también a sus espíritus territoriales. 3. Israel y sus pecados son una gran lección para nosotros, segunda de Crónicas 28. Muchos reyes se contaminaron adorando ídolos y con ello cediendo el gobierno de la nación al diablo, Primera de Reyes 18 y 19 con Acab y Jezabel. Israel también adoró ídolos y levantó altares en lugares altos irritando a Dios. Dios usó a hombres como David, Moisés, Elías y muchos reyes para derribar los lugares donde se adoraron seres demoníacos. Cuando lo hicieron, el territorio y la nación fueron bendecidos por el Eterno. 4. En Primera de Reyes capítulo 20 la Biblia registra un relato que no debe pasar desapercibido. Israel se enfrenta a uno de sus enemigos, los cuales manejaban el concepto de territorialidad de sus deidades paganas. 5. En la primera batalla Israel vence a su enemigo contundentemente. Versos 16 al 22. Los enemigos de los hebreos ponen a funcionar sus conocimientos y piensan que han sido derrotados solo porque pelearon en un territorio donde su dios pagano no tenía control o autoridad. Ellos piensan que hay dioses con poder en los montes o en los valles, es decir, con autoridad territorial restringida. Creen que la estrategia para ganarle a Israel es cambiar de lugar o campo de batalla. Versos 23 al 25. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz, pues, así. Saca a los reyes cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos, y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo, y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso, y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído, y lo hizo así. Sin embargo, nuevamente Israel les derrota fácilmente, pues Dios es Dios en los montes y en los valles. Versos 28 al 29. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, y le habló diciendo: así dijo Yahweh. Por cuanto los sirios han dicho: Yahweh es Dios de los montes, y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Yahweh. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio la batalla. Y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100.000 hombres de a pie. El concepto de territorialidad es válido, pero el gran error de los hombres paganos fue considerar a Yahweh un espíritu territorial. El Señor es mucho más que eso. Él es Dios y amo absoluto de toda su creación. 6. El capítulo 10 de Daniel es el que nos da la enseñanza más clara sobre territorialidad en el Antiguo Testamento. El profeta ha ayunado 21 días, al día 24 recibe la visitación de un ángel con la respuesta a sus oraciones.
Verso 4. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. El ángel le dice. Versos 12, 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días espíritu territorial sobre el gran imperio persa. El ángel le señala a Daniel que hubo una oposición o batalla y tuvo que ser enviado Miguel el arcángel guerrero, a favor de Israel, para derrotar al enemigo. Verso 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Finalmente añadió el ángel. Debo volver porque en breve pelearé con el príncipe de Grecia. Verso 20, espíritu territorial sobre el imperio griego que quitaría de su autoridad al imperio persa. Ejemplos en el Nuevo Testamento. 1. En los evangelios se nos presenta una verdad. Satán es el principal espíritu territorial. Él controla reinos atándolos a su poder maligno a través de la idolatría y el satanismo. 2. En Mateo 4, 8,9 vemos que el diablo realmente tiene control sobre los reinos del planeta. Él pretende tentar a Jesús ofreciéndole la entrega de los reinos del mundo. El libro de los Hechos nos muestra a fuerzas demoníacas ejerciendo el control sobre gentes y lugares. Hechos 13, 6, 12. Pablo tiene una confrontación con Elimas el mago que ejercía anuencia sobre gobernantes. Hechos 16, 16, 18. Encuentro de Pablo con un espíritu de adivinación que influenciaba Filipos. B. Lucha de Pablo con Diana de los Efesios. La confrontación más ejemplarizante quizás se da con el espíritu territorial llamado Diana de los Efesios, los cuales la consideraban reina del cosmos, salvadora o gran señora del Asia Menor. Al ser vencido este espíritu por el Señor a través de Pablo, la evangelización se hizo más fácil y poderosa. Hechos 19, 23, 29, 35. Todo esto para comenzar con el análisis de este principado que en algún tiempo se llamó Ishtar, Asera, Astarte, Diana y en nuestros días solo cambió de nombre llamándose Guadalupe. La ciudad de Efesios es honrada de la gente por la diosa Diana y de las imágenes venidas de Júpiter. Esta diosa era la más célebre del Asia Menor, la llaman Artemisa los griegos. Era una hermosa cazadora virgen, se le consideraba protectora de las señoritas y de las mujeres en tiempo de parto. Debido al sincretismo de la época, la Diana de los tiempos de parto era una función de varios dioses primitivos. Se creía que su imagen descendió del cielo y a semejanza de estos primitivos días, la ignorancia de la palabra de Dios, el sincretismo católico y la ambición de los idólatras hizo que también surgiera la imagen de la Virgen María de Guadalupe, la que pintó, por indígena Marcos Zipac, también llamado Marcos de Aquino, al pintar la imagen de la Madre de Dios que había observado en los estándares de los españoles. El indio Marcos Zipac fue tan impactante que algunos clérigos la llevaron hasta la ermita de la Tonantzin, la madre de los dioses, que era donde más concurrían los indígenas a adorar. Cerca de los montes hay 3 o 4 lugares donde salían a hacer muy solemnes sacrificios y que venían a ellos de muy lejanas tierras. Uno de estos está en México, donde está un montecillo que le llaman Ipeaca y los españoles le llaman Tepeaquilla y ahora se le llama Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí hacían muchos sacrificios a honra de esta diosa y traían muchas ofrendas. Venían muchas mujeres y hombres, mozos y mozas a estas fiestas, y ahora está ahí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonantzin, tomando ocasión de los predicadores que a Nuestra Señora la Madre de Dios la llaman Tonantzin. Obsérvese que no era todavía la Virgen de Guadalupe, sino solo la Madre de Dios según los españoles. Así se crea el mito, con consecuencias herejes, simulando o dando a entender la resurrección de Nimrod, en la persona de su hijo Tamuz. Semiramis se autoproclama Rea la madre de los dioses. A Nimrod le da el nombre de Baal, señor o amo. Y, a su hijo Tamuz, lo identifica como Nimrod elevado de la tierra de los muertos. Además reclama su concepción como milagrosa ya que, dice, no tuvo que ver en ella ningún ser humano. Con esto asegura su puesto de jerarquía privilegiado y obedece las órdenes espirituales de los seres de maldad. La jerarquía divina queda así. Nimrod como el Dios Padre, Semiramis como la Madre de Dios y Tamuz el Hijo de Dios. Esta jerarquía quedó impresa en Babel y multiplicada en todos los contornos de la tierra conocida, al esparcirse los hombres por la multitud de idiomas. Aunque los nombres fueron cambiando, la función quedó intacta en las leyendas de las diversas civilizaciones. En el presente estudio veremos el desarrollo de Semiramis, en su papel de Rea, Madre de Dios, ya que este atributo es reclamado en diversas partes y tiempos.
Para las sociedades patriarcales, como es el caso de los primeros habitantes del planeta Tierra, el nombre de la mujer, en todo caso, es el del hombre en femenino, por lo que Semiramis, al ponerle Baal a su esposo muerto, lógicamente ella debería llamarse Baalti, que traducido al latín es Mea Domina, y al italiano Madonna, nombre conocido en nuestra actual sociedad, atribuido a diferentes vírgenes, pero continuemos con nuestro estudio. La raíz de toda la humanidad actual, la podemos ubicar después del diluvio, con los 3 hijos de Noé. La dispersión se da por la vanidad y orgullo humano, donde la serpiente antigua les ofrece, nuevamente, ser como dioses, construyendo un camino propio para llegar al cielo, la Torre de Babel. Así nace, nuevamente, el falso culto y sacrificio a Dios, junto con esto, las religiones falsas. En el hombre Dios puso eternidad, Eclesiastés 3:11, por lo que busca, de manera natural, una forma de permanecer con vida. Esta búsqueda es legal y justa, el problema es dónde, cómo y con quién la busca, ya que hay un solo camino correcto para la vida eterna. La mentalidad corrupta del hombre crea fantasías como la eterna juventud, la salvación eterna meritoria, etc., creando una serie de ritos y procesos que se acomodan a su carne, no a su espíritu, pero lo nacido de la carne es carne. ¿Quién es la guadalupana? En Isaías 7:14 dice: Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo estaba dicho desde el profeta Isaías, mismo que acontece en la Virgen María, la cual fue escogida por Dios en el relato de Mateo 1:18-20, dice: El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es el término desposada significa que estaba comprometida para matrimonio. Y en el verso 25 señala que no la conoció, es decir, José no tuvo ningún acercamiento íntimo con María. El primer capítulo del Evangelio según San Lucas, nos da información sobre la concepción virginal de nuestro Señor. Al 6º mes de gestación de su prima Elizabeth, el ángel Gabriel le da la noticia a la Virgen María, saludándola: salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó ante tales palabras, pero el ángel la tranquilizó diciéndole que había hallado gracia delante de Dios. Cuando visita a su prima Elizabeth, ella es llena del Espíritu Santo, expresándole a María: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. María, por el Espíritu de Dios, le responde y, entre esta, dice: Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso. Ella toma una actitud humilde desde el anuncio de su concepción, pues dijo: He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. No estamos haciendo una apología de María la madre de Jesús, sino estamos identificando quién es. En las bodas de Canaán, cuando se acabó el vino, dijo: Haced todo lo que os dijere, refiriéndose a Jesús, ella sabe su lugar. En la cruz nuestro Señor le dice a ella y a Juan: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Con esto Jesucristo rompía todo vínculo carnal. Entonces a María la debemos llamar bienaventurada, bendita, favorecida, ella es la madre de Jesús. José y ella lo educaron, estuvo en Pentecostés junto con los demás discípulos y nunca reclamó un lugar de preeminencia en la congregación. María es un ejemplo para nosotros. Debemos obedecer a Dios. La guadalupana nada tiene que ver con la Virgen María. Podemos concluirlo desde ahora, ya que una de sus condiciones, de la guadalupana, que supuestamente le dijo a Juan Diego, fue: Yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. He venido hasta aquí para decirte que quiero que se me construya un templo aquí, para mostrar y dar mi amor y auxilio a todos ustedes. María nunca se puso en primer plano, primera persona del singular, para mostrar y dar mi amor y auxilio. Tampoco reclamó adoración, sino para qué un templo, y mucho menos creer o proclamar ser la Madre de Dios. Para identificar a la guadalupana vamos a trasladarnos en el tiempo, hasta poco después del diluvio, allí están sus orígenes. Génesis 10, 8, 12 y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Yahweh, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Yahweh. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Accad y Calne, en la tierra de Sinar.
de esta tierra salió para Asiria, y edificó Nínive, Rehobot, Cala, y Resen entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Génesis 11, 1, 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Yahweh para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Yahweh: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Yahweh desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Nimrod es hijo de Cus, y Cus de Cam, el cual es, a su vez, hijo de Noé. Cam es el que descubrió la desnudez de su padre, y existió maldición para su vida y descendencia. El nombre de Nimrod, del verbo marad, significa: nos rebelaremos o rebelde. Y poderoso, Gibor, se traduce como tirano, déspota o prepotente. Acerca de su personalidad y vida nos relata el historiador Josefo. Fue Nimrod quien los incitó a tal afrenta y menosprecio hacia Dios. Él era un nieto de Cam, el hijo de Noé, un hombre atrevido y de gran fortaleza de manos. Los persuadió de que no le atribuyeran a Dios, como si fuera por medio de él que habían obtenido felicidad, sino a creer que fue su propio esfuerzo lo que les alcanzó esa felicidad. Fue cambiando gradualmente su gobierno en una tiranía, al no hallar otra manera de apartar la gente del temor de Dios, sino induciéndolo a una tonta dependencia de su poder. Ahora la multitud estaba más que lista para seguir la determinación de Nimrod, y a considerar una muestra de cobardía el someterse a Dios. Y construyeron una torre, sin reparar en dolor, ni siendo en lo más mínimo negligente con el trabajo. Y, a causa de la multitud empleada en ello, creció muy alta, más rápido de lo que ninguno hubiera esperado. Pero su anchura era tal, y estaba tan fuertemente construida, que a pesar de su gran altura parecía, a la vista, ser menor de lo que realmente era. Fue construida con ladrillos cocidos, pegados con mezcla hecha con brea, de manera que no permitiera el paso del agua, y así vengarse de Dios, por si tuviera la idea de nuevamente mandar otro diluvio. Cuando Dios vio que actuaron tontamente, Él no quiso destruirlos completamente, puesto que no crecieron más sabios por la destrucción de los pecadores anteriores. Pero Él causó un tumulto entre ellos, produciendo en ellos idiomas diversos, y causando con esa multiplicidad de idiomas, el no poder entender uno con otro. El lugar en donde construyeron la torre ahora se llama Babilonia, debido a la confusión de esa lengua, la que entendían fácilmente antes. Y para los hebreos por la palabra Babel, confusión. La expresión vigoroso cazador delante de Yahweh, no es en el sentido de sojuzgamiento o complacencia con Dios, todo lo contrario, la traducción de la Septuaginta dice vigoroso cazador contra Yahweh. El hecho de mencionar su vigor como cazador delante de Dios, es que afrenta al Dios Todopoderoso, y acorrea la actividad y su repercusión en el mundo espiritual. Podemos señalar a Nimrod como un cazador de hombres contra el plan de Dios. Interpretación de acuerdo a otro pasaje bíblico, en sentido positivo, ya que Pedro era pescador, y nuestro Señor le dijo: desde ahora serás pescador de hombres. Nimrod era un rebelde, prepotente, muy fuerte y estaba en contra de Dios, creía en una venganza contra Dios por la muerte de la humanidad en el diluvio, y fundó un reino. Los relatos nos llevan a un rey déspota y una reina que surge de estratos sociales medios. Ambos confeccionan un reinado religioso, es decir, son reyes y sacerdotes. A la muerte de Nimrod, Semiramis, su esposa y viuda, queda desprotegida en cuanto a la justificación del liderazgo. Eran sociedades patriarcales, por lo que se embaraza en una de sus múltiples orgías con carácter religioso y proclama que su hijo es realmente el mismo Nimrod reencarnado. Así se crea el mito, con consecuencias herejes, simulando o dando a entender la resurrección de Nimrod, en la persona de su hijo Tamuz. Semiramis se autoproclama Rea, la madre de los dioses. A Nimrod le da el nombre de Baal, señor o amo. Y, a su hijo Tamuz, lo identifica como Nimrod elevado de la tierra de los muertos. Además reclama su concepción como milagrosa, ya que, dice, no tuvo que ver en ella ningún ser humano.
Con esto asegura su puesto de jerarquía privilegiado y obedece las órdenes espirituales de los seres de maldad. La Biblia cuando hace referencia, figuradamente, de una mujer es para referirnos generalmente, a la cuestión religiosa, esto no es casualidad y lo sabe también el dragón, por lo que toma la figura y presenta una copia para tratar de desviar aún a los escogidos, si esto fuera posible. Veamos el nacimiento de todas las falsas religiones. Como ya vimos más atrás, es en Babel donde se apropian el título de Dios Padre, Dios Hijo y Madre de Dios, o de los dioses. Con estos títulos comienza el culto idólatra a los falsos dioses, insertando la prostitución sagrada, los escándalos religiosos, las imágenes, estatuas y objetos de adoración religiosa, y precisamente con Semiramis empieza la adoración a una diosa madre, dulce, tierna y compasiva, la cual está en una situación superior al Padre y al Hijo, ya que a esos dioses se les atribuyen características humanas, es decir, quieren hacer a Dios a imagen y semejanza del hombre. Babel significa confusión, aquí empieza la confusión no solo de lenguas, hablando idiomáticamente, sino en lo espiritual. Dios confunde por la soberbia del hombre, enviando un poder engañoso para que solo lo encuentre el que realmente se acerque a él con un corazón contrito y humillado. Las diferentes religiones tienen varios puntos de coincidencia, semejantes con algunos del cristianismo, pero llevan a perdición. Como los falsos profetas actuales, Deuteronomio 13, 1 al 5 cuando se levantaré en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciaré señal o prodigios, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños. Porque Yahweh vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Yahweh vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. En pos de Yahweh vuestro Dios andaréis. A él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Yahweh tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Así también las falsas religiones Dios las ha permitido para que nosotros sepamos qué hay en nuestro corazón. Semiramis se levanta como la diosa madre, la diosa de la fertilidad, la protectora de los humildes y enfermos, la que consigue el favor de cualquier otro dios, la mujer madre diosa que comprende tu debilidad humana, que se compadece de las personas en sus pecados de tal forma que, en medio de ellos, así dice, obtienen justificación, sin ningún arrepentimiento, porque ella es la intercesora y manipuladora, frente al tribunal eterno. Las tres ramas, los tres hijos de Noé, de la humanidad estaban presentes cuando sucedió esto, se quedó impreso en sus mentes. Todos conocieron el esfuerzo humano para ser igual a Dios, para llegar a justificación por méritos propios y a caminar en salvación sin santidad. El engaño estaba realizado, las mentes reprobadas tenían su justificación, la decisión le corresponde al hombre, seguir al Dios verdadero o a los Baales. De Babilonia se dispersan estas religiones falsas mediante la confusión de lenguas, estando presentes en todas las civilizaciones subsecuentes. Atrás de toda esta idolatría está el príncipe de este mundo y los ángeles que no guardaron su dignidad. Semiramis, al igual que Eva, fue aconsejada y enseñada por el Satán, es decir, ella le da entrada a su mente, su cuerpo y todo su ser. Al hablar ella, habla el Satán. Al manifestarse como diosa, tan solo se está manifestando la pretensión del Satán, ya que éste la posee. Al reclamar ella adoración, la está reclamando para el Satán. La prosperidad y protección de ella, es prosperidad y protección del Satán. Hoy lo entendemos claramente gracias al libro del Apocalipsis 13, 14, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Entonces Semiramis no es otro que el diablo, vestido de mujer, para llevar a las personas a una falsa adoración. Esta Semiramis es tomada por diferentes pueblos y cambian su nombre, acorde a la idiosincrasia del lugar, pero las características e intenciones son las mismas. Así vemos cómo, esta misma diosa, se presenta como Ishtar, en la misma Babilonia, diosa del amor y la guerra, de la vida, de la fertilidad, y patrona de otros temas menores. Se asociaba principalmente con la sexualidad. Su culto implicaba la prostitución sagrada. La ciudad sagrada Uruk se llamaba la ciudad de las cortesanas sagradas, y ella misma fue la cortesana de los dioses.
Se conocía también con el nombre de Inanna en Sumeria, Anahit en la antigua Armenia, Astarte, diosa de los sidonios. Esa era en Canaán, Fenicia e Israel. Ishtar o Inanna representa el arquetipo de la diosa madre. En Sumeria era conocida como Inanna y posteriormente vuelve, con ese nombre, a Babilonia. Y en su zona de influencia cultural en todo Oriente Medio recibe los títulos honoríficos de Reina del Cielo y Señora de la Tierra. Para Joseph Campbell, Ishtar Inanna, que amamanta al dios Tamuz, es la misma diosa egipcia Isis, que alimenta a Horus. Otra de sus acepciones es, como lo vimos más arriba, con el nombre de Rea o Rea, madre de los dioses, en las civilizaciones de Asia Menor y Grecia, donde procrea a Zeus, padre de los dioses del Olimpo, posteriormente se transforma como Cibeles, la gran madre Frigia. En la civilización sumeria toma el nombre de Ninkarsar, madre dolorosa, la cual intercede en problemas muy difíciles. Asera, en Oriente Medio, se transforma en Artemisa para, posteriormente ya en el Imperio Romano, ser llamada Diana. Efectivamente, esta es la Diana de los Efesios nombrada en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Diana, diosa de la caza de los animales salvajes, especialmente de los osos, era también la diosa del parto, de la naturaleza y de las cosechas. Como diosa de la luna, se la identificaba a veces con la diosa Selene y con Hécate. La describen extraordinariamente hermosa, su nombre significa divina pero también luminosa por su relación con la luna. Los griegos la llamaban Artemisa, hija de Júpiter y Latona, hermana gemela de Apolo, diosa de la fertilidad, los bosques y de la caza. Llamada Diana Lucífera por ser también diosa de la luz lunar. Vestida con una estola de algodón, sandalias de cuero y diadema con un cuarto de luna, en ocasiones se representa con una antorcha la cual es la luz. Lleva una carcasa con flechas y un arco de madera y latón. Su dominio son los espacios salvajes. También es compañera y protectora de las amazonas, mujeres guerreras que dedicaban su vida a la contienda y a la caza. Diana era originalmente una diosa de la fertilidad, las mujeres la adoraban principalmente por este motivo, igualmente se relacionaba con los nacimientos. También es alabada por proporcionar una muerte dulce y plácida a las muchachas jóvenes que mueren durante el parto. Entregó a los mortales el conocimiento de las artes de la hechicería que posteriormente constituyó el tronco central e inspirador de las prácticas de brujería en Europa occidental. El conocimiento que entregó fue para que los partos fueran más fáciles y no dolorosos, los cuales las parteras del momento pusieron en práctica. Además, entregó la magia de preparar ungüentos y pociones a bases de hierbas y animales para las heridas de guerras. Por lo que se ganó el nombre de Reina de las Brujas. En el Medio Oriente es adorada durante el Gran Imperio Romano, teniéndola como la protectora de las jóvenes, a las cuales se les dedicaba, así como a los niños y niñas. Continuaba siendo la diosa de la fertilidad y se propagó su adoración mediante troncos de árbol en lugares altos. Se creía que la imagen que veneraban en su mausoleo había bajado del cielo, específicamente de Venus, y llegado del mar, siendo los habitantes de Éfeso, donde estaba su gran templo, los guardianes y adoradores de dicha imagen. De acuerdo a la historia se trata de una talla sedente, románica, tallada en madera de cedro, que según una antigua leyenda fue encontrada alrededor del año 1326, por un pastor de nombre Gil Cordero, vecino de Cáceres, España, junto al río Guadalupe, de quien tomó el nombre la Virgen y el pueblo. Según esta misma leyenda, la imagen había estado siglos atrás junto al cuerpo de San Lucas, expuesta en Roma y en Sevilla, hasta que, en 714, en plena invasión musulmana, la imagen fue escondida junto al río Guadalupejo, nombre que, de acuerdo al catolicismo, viene de la unión de la palabra árabe río, y la contracción latina lux speculum espejo de luz, donde permaneció hasta su hallazgo por Gil Cordero. El investigador francés Jacques Lafalle, especialista en el tema de la Virgen de Guadalupe, añade que, aunque el sufijo lupe ha sido interpretado como de origen latino, lupus, lobo, resultando río de lobos el nombre Guadalupe, una investigación filológica más detallada, según este autor, nos llevaría a que la palabra está constituida también por al, artículo árabe, dando Guadalupe, que significaría río oculto o corriente encajonada. La talla pertenece al grupo de vírgenes negras de Europa occidental de los siglos XI y XII. Desde el siglo XIV aparece vestida con ricos mantos de precioso brocado que le confieren una forma triangular muy del gusto de la época y joyas. Su apariencia es muy diferente al lienzo del Tepeyac, no solo por sus rasgos ibérico-bizantinos, sino además porque lleva al niño Jesús en su brazo izquierdo, un cetro real en su mano derecha y una gran corona de oro sobre su cabeza.
En algunas de sus representaciones, la diseñan con una serpiente, dragón, sobre sus pies, el cual, tal pareciera, es una prolongación de ella misma o una jinete, amazona, quien lo manipula. En el lugar del hallazgo se construyó una ermita, y posteriormente el rey Alfonso XI elevó la pequeña iglesia a santuario. En 1389 el monasterio fue confiado a la Orden de los Jerónimos. Actualmente lo regentan los franciscanos. El 4 de noviembre de 1982 el Papa Juan Pablo II visitó el santuario y la imagen, y celebró una misa en la que pronunció una homilía sobre las migraciones. El nombre de Guadalupe que la Santísima Virgen se dio a sí misma cuando apareció a Juan Bernardino, ha atormentado a los autores y apologistas. El motivo que tuvo la Virgen para que su imagen se llamase de Guadalupe, escribe Becerra Canco, no lo dijo. Y así no se sabe, hasta que Dios sea servido de declarar este misterio. Realmente es extraordinario que la Virgen, cuando se aparecía a un indio para anunciarle que favorecía especialmente a los de su raza, eligiese el nombre ya famoso, de un santuario de España. Nombre que ninguno de sus favorecidos podía pronunciar, por carecer de las letras de IG el alfabeto mexicano. De acuerdo a un historiador católico, la aparición de la Virgen, la existencia de Juan Diego y la tilma pintada de manera sobrenatural, es decir toda la historia de la guadalupana, tan solo es ficción. En cuanto al diálogo que supuestamente tuvo con Juan Diego, resalta la adoración que pide hacia ella. 1. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra? ¿Por qué te preocupas? 2. Yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios. He venido hasta aquí para decirte que quiero que se me construya un templo aquí, para mostrar y dar mi amor y auxilio a todos ustedes. El Eterno es un Elohim celoso, y solamente bajo su sombra el ser humano está seguro. Él nunca ha permitido que pongan fuego extraño en su presencia, así como tampoco la edificación de casas o templos para otro Dios. Elohim es amor, es decir, acorde a la Biblia solo de Elohim proviene el amor, todo fuera de él es apego, capricho, etc. Ninguna virgen puede dar amor, porque no lo tienen en sí mismas, el amor y el auxilio solo proviene del Padre. En lo citado del punto 2, se apropia el derecho de ser diosa, ya que, si es madre del verdadero Dios, entonces, consecuencia lógica, ella es la diosa madre, en otras palabras, es Semiramis. En la palabra jamás se habla de madre de Dios, tampoco de dioses. Lo que sí dejó en claro nuestro Señor es la separación, en cuanto a la carne, con María. Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. María fue la madre de Yeshua, mientras estuvo en un cuerpo semejante al nuestro, pero en cuanto lo dejaba, ya no había más relación corporal entre ellos. María sabía perfectamente esto, y nunca reclamó algún lugar o trato especial en la iglesia. María no es la madre de Dios, es la madre de María, fue la madre de Yeshua, mientras estuvo en un cuerpo semejante al nuestro, pero en cuanto lo dejaba, ya no había más relación corporal entre ellos. Hombre, un término difícil de entender para quien piensa aún a lo carnal, para quien no tiene el Espíritu Santo. María nunca se proclama Madre de Dios, ni Salvadora de alguien. La profecía de Génesis 3:15 nos habla de la simiente de la mujer. En el original hebreo, nos remite a el simiente en masculino, para que no hubiera duda a qué y a quién se está refiriendo. Ese nombre absurdo con quien quieren identificar a la guadalupana, Tecuatlazupe, haciendo una supuesta traducción del náhuatl como la que aplasta a la serpiente, es totalmente falso. La guadalupana fue importada de España por los conquistadores e impuesta a los nativos de estas tierras. Práctica común de los evangelizadores era que, donde se adoraba un ídolo, ellos ponían un santo otro ídolo, pero ahora europeo. Así vemos como, en el cerro del Tepeyac, se adoraba a la diosa Tonatzin, madre de los dioses, así que levantaron la ermita de Guadalupe para que continuaran adorando a su diosa pagana, pero ahora en la figura de una diosa europea, madre del verdadero Dios, según reza su dicho. Tonatzin es un demonio que reemplazaron los europeos. Y Cazbal Z lo narra bien cuando menciona a Sahagún, era el mismo diablo vestido de mujer el que andaba engañando a la gente. Esa guadalupana es la diosa de la confusión, pero también de muchas otras cosas, como la del homosexualismo. Nuestro Dios uno es, no adoramos dioses, tenemos un solo Señor, la gran mentira de una mujer redentora es tan solo del diablo.
El que aplasta a la serpiente es nuestro Señor Jesucristo, ya que Él es el único Salvador. No es casualidad que, como ya se mencionó, en la época de las apariciones, el diablo vestido de mujer, se haya paseado por esas regiones. Y Cazbalzeta es un historiador, al cual su fe se transforma en escepticismo al comprobar, fehacientemente, que dichas apariciones jamás tuvieron lugar y que Juan Diego, en cuanto a su historicidad, no pudo haber existido. El dogma católico de la Guadalupana, nada tiene que ver con la palabra de Dios, tan solo es una creencia en un Dios, o diosa, ajeno. Bíblicamente no hay posibilidad de sustento porque toda la Biblia nos conduce a Jesús, el único que nos redime. El año es significativo, uno es la unidad, es decir, quieren hacer a todos uno con los números siguientes, el cual es número de hombre. Hay que tener entendimiento para contarlo, pues es 666. La fecha queda 12, día y mes, tratando de confundir con los 144.000 que acompañan a nuestro Señor Jesucristo en el monte de Sión. ¿Quiénes son estos 144.000? Este número es el resultado de multiplicar 12 por 12, tribus de Israel más todos los gentiles, por 1000, multitud. El diablo quiere confundir con el día 12 y el mes 12, para así presentar a la Guadalupana como la madre piadosa que va a atraer a todos a su santo regazo, dándoles, ella, salvación eterna. Mentira vil. Por último, el 12 más 12 es 24, en el mes de diciembre, mes de la supuesta aparición, daría el falso día del nacimiento de Jesús. Como vemos, tan solo es mentira sobre mentira. En el discurso de Juan Pablo II, a los pies de la Guadalupana, el 27 de enero de 1979, entre otras cosas dijo: Te ofrecemos todo este pueblo de Dios. Te ofrecemos la Iglesia de México y de todo el continente. Te la ofrecemos como propiedad tuya. ¿De quién es la Iglesia de Cristo? ¿Quién la compró? ¿Y a qué precio? ¿Cómo puede alguien en su sano juicio decir tanto disparate? Sabemos que el enemigo de nuestras almas quiere la Iglesia de Cristo, y mientras más lo declaren, piensan que más almas tienen en su poder, pero esto jamás va a ser así. En Mateo 24, dice: Porque se levantarán falsos cristos, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos amigos. A los escogidos de Elohim no es posible engañarlos. En la pintura de la Guadalupana aparecen muchos símbolos. Algunos tienen explicaciones claras, otros parecen glifos, lo que implica entender la imagen como un códice, ya que los glifos se pueden leer e interpretar. Aunque la mayor parte de los actuales creyentes de la Virgen de Guadalupe no tienen la menor idea al respecto, y los símbolos representados en el cuadro los ven como unos simples dibujos. De todos mencionaremos aquí varios, incluyendo sus interpretaciones. En primer lugar mencionaremos el glifo de la palabra Tepeyac. En la imagen se encuentran varios. Los reconocemos fácilmente porque tienen la forma de un botón de flor con una nariz ubicada en el centro. Lo más característico de este glifo es precisamente la nariz, Tepeyacac. El nombre original, en náhuatl significa nariz del cerro, en la punta de los cerros. El glifo de Tepeyac en la pintura no es casual, porque para los indígenas el Tepeyac estuvo desde siempre relacionado con Tonantzin. Otro importante símbolo es el situado en su regazo. Es una flor de 4 pétalos, la que en la cultura náhuatl aparece ya desde los tiempos de los teotihuacanos, una cultura anterior a la azteca. La flor de 4 pétalos la podemos encontrar en el Palacio de los Jaguares, cerca de la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, donde se encuentran varios relieves con este motivo, igual que en las ruinas del Templo Mayor, en el centro de la Ciudad de México, o en el famoso calendario azteca. La flor de 4 pétalos es un símbolo por excelencia de la cultura náhuatl. Representa los 4 puntos cardinales relacionados con el quinto punto, que es el centro. Su ubicación en el regazo de la Guadalupana representa la maternidad. La Guadalupana aquí representa a Coatlicoe, los rayos solares que salen por atrás de su figura, y la flor de 4 pétalos al quinto sol, la luna la Coyolxauhqui y las estrellas a los Censonuitzinahua. Si observamos cuidadosamente al niño pintado en la parte baja del cuadro, nos damos cuenta de que no tiene entre sus manos sosteniendo a la luna saliente, sino que una mano sostiene la túnica y la otra el manto de la Guadalupana. La túnica es de color rojo, el manto es azul-verde, o sea turquesa. Estos colores conceptualizan el Adlachinoyi, agua que arde, Adla agua, Lachinoyi, algo que arde, que para los antiguos nahuas representaban la unión de los contrarios. Los dos elementos opuestos, fuego y agua, deben estar siempre juntos, presentes y a la vez equilibrados, ya que de otra manera la vida en la tierra desaparecería. Además, el niño tiene alas que no son los de un ángel, sino de un águila.
El águila fue siempre el pájaro sagrado de la cultura náhuatl y estaba relacionado con el sol. Según el otro guadalupanismo, el niño, Piltzindli, Dios niño, representa el sol naciente, el solsticio de invierno, el día más corto del año, que fue cuando la Virgen de Guadalupe se apareció en el Tepeyac. Debido a estos y otros símbolos fundamentales, la pintura de la guadalupana está estrechamente ligada con la cultura ancestral náhuatl, igual que el relato sobre la aparición. En Babel empieza la falsa religión después del diluvio, 100 años tan solo. Nimrod instituye el primer gobierno déspota y totalmente contrario a Dios, tiene una ideología rebelde, constituyendo a sus adeptos en enemigos del Señor. Semiramis es el complemento idóneo para este concepto, formando así unos dioses a nuestra imagen y semejanza. En cuanto a la naturaleza caída, ejemplo claro de esto lo vemos en la cultura griega, donde tenían dioses de cada pecado, una familia divina reinante con problemas similares a los humanos, donde la diosa madre se conduele de los pecadores y los comprende, incentivando más esos y otros pecados en la humanidad. Así vemos como al convertirse Semiramis, esposa de Nimrod, en Rea, madre de los dioses, empieza una falsa adoración, similar pero con mayor profundidad que en la época de Eva. El rechazo a Dios es más potente que con Caín y el diablo toma mayor número de adeptos con una ideología más enraizada en sus corazones. Ya tenían un líder, un heredero y la manipuladora necesaria para callar toda voz, de forma dulce o eliminando a la persona consciente. El nombre de esta diosa va cambiando acorde a la cultura donde se presenta, pero la función es la misma, llámese Semiramis, Baalti, Rea, Inanna, Anait, Astarte, Astoret, Asera, Ishtar, Isis, Ninkarsar, Afrodita, Selene, Artemisa, Diana, Madonna o Guadalupe. Esta mujer es la que gobierna a la gran bestia que emerge de la tierra, la Iglesia, para confundir a los que no quieren seguir a Dios de corazón. Podemos señalar, como figura de lo que actualmente está aconteciendo, que Nimrod es el primer papa y la iglesia fundada por Semiramis es, literalmente, la Gran Babilonia, madre de todas las rameras. La transformación en los nombres es cultural, la función básica es la misma, pero se agregan más de acuerdo a la evolución de este principado territorial. La Gran Babilonia, Babel, actual, es la iglesia falsa, la que permite la práctica del pecado, donde ya está institucionalizado. Ellos creen en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y la Reina del Cielo, aunque esta creencia no sea de manera abierta. No tan solo es la adoración a la guadalupana, Meguborí, la del Carmen, etc., sino en las congregaciones donde hay pastoras, o las mujeres manipulan al responsable de la misma, cumpliéndose Isaías 3:12. Los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos. El término muchacho utilizado aquí, se refiere a una actitud y la palabra hebrea se refiere a un niño de pecho. El mismo espíritu inmundo actúa abierta o encubiertamente, no nos dejemos engañar, la guadalupana, supuesta Virgen de Guadalupe, es un principado demoníaco de alto rango territorial y rendirle adoración es, desde la veneración de su imagen, o sus distintas advocaciones, hasta permitir que sus acciones se introduzcan en nuestra congregación. La Iglesia de Cristo es pura, santa, sin mancha. Y así sus congregantes. Tras la conquista de México, por parte de los españoles, liderados por Hernán Cortés, otra de las cosas importantes que se encargaron de cambiar fue la religión, pues ellos relacionaban a los dioses aztecas con demonios y veían de manera horrorosa los sacrificios humanos que las culturas mesoamericanas realizaban para sus dioses. Actualmente, en México se tiene un culto muy profundo a la Virgen de Guadalupe, a quien se le conoce como la madre de todos los mexicanos. Sin embargo, detrás de la adoración a esta figura, hay una historia. Y es que antes de la llegada de los españoles, los indígenas nativos adoraban a una diosa llamada Tonantzin, de quien se tenía un centro de devoción. Tonantzin, en náhuatl, significa nuestra madre. De acuerdo con el texto escrito por el franciscano Antonio Valeriano, Nican Mopoua, se narran las apariciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, en 1531. Por tanto, esta figura mítica no es otra que las diosas o principados que solo cambian de nombre dependiendo la cultura que lo adopta. Espero este estudio sea de bendición para todos ustedes, y si eres un fiel católico que ha sido engañado, aún hay esperanza para ti, siempre y cuando reconozcas que has idolatrado a esta imagen de la Virgen de Guadalupe, pide perdón por tu idolatría, el Eterno te perdona por esa falta.